La Biblia dice que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, podríamos decir a los montes que se movieran y se echaran a la mar y nos obedecerían. En Hebreos 11 hay una lista de personas que por la fe hicieron grandes cosas. Cristo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es, ¿qué es fe? ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona? Porque creo que todos hemos escuchado historias, testimonios de cómo personas creyeron y esa fe produjo un milagro en sus vidas. Me he dado cuenta a través de los años que a pesar de que fe es una palabra tan común, no siempre es una palabra bien definida o por lo menos bien conocida. Creo que la usamos tanto y creo que todos tenemos una idea de lo que fe es. Pero ¿qué es bíblicamente la fe? Quiero tomar un par de semanas para poder abarcar este tema y poder poner en práctica la fe en nuestras vidas. Y yo creo que al hacerlo veremos cosas extraordinarias suceder. Miles Monroe, un famoso escritor, dijo que en uno de sus libros que nadie puede vivir más allá de lo que cree. Qué interesantes palabras. Nadie puede vivir más allá de lo que cree. Yo creo que tiene razón. ¿Por qué? Bueno, porque en la vida tendemos a recibir lo que esperamos. Hay una ley que se llama la ley de la expectativa y usualmente recibimos lo que estamos esperando. Y por lo tanto, si se pierde la fe, perdemos la esperanza. Al perder la esperanza, perdemos el significado de la vida. Creer es lo que le da a la vida compromiso. Tú no puedes estar comprometido si no crees. Cuando pierdes la creencia, pierdes el compromiso. La esperanza es lo que alimenta la persistencia y la fidelidad. Lo que hace que sigas luchando, trabajando y avanzando es que crees en algo bueno después de todo ese esfuerzo. Muchos hoy han dejado de creer y al dejar de creer han dejado de vivir al máximo. La fe es lo que nos ayuda a alcanzar nuestro más alto potencial, porque sin fe no tendrás las ganas para buscarlo. Es la fe que nos da esperanza. La esperanza le da propósito a la vida y la esperanza le da significado a la vida. La esperanza nos da valor para enfrentar todos los desafíos de la vida. Espero que usted esté viendo que la fe es necesaria. Que la fe no es solo un sentir o algo bonito que de repente viene y va. La fe es algo con lo cual vivimos todos los días, que informa todas nuestras acciones, que nos ayuda a avanzar o nos hace rendirnos. La fe, mucha fe produce mucha actividad, poca fe produce poca actividad. Y el desafío más grande en la vida es el de vivir por la fe. Cuando era joven y bello, escuchaba personas decir, yo vivo por fe. Y usualmente lo que querían decir es de que habían dejado sus trabajos seculares y habían entrado al ministerio. Y como en el ministerio no hay mucha seguridad de ingreso, ellos decían, estoy viviendo por fe. Estoy viviendo esperando que Dios va a suplir para mí. Pero esta no es la fe de la cual quiero hablar. Quiero hablarles a ustedes de una fe que es con la cual podemos nosotros todos vivir. Romanos 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
A través de los años yo he escuchado este versículo siendo predicado, otros lo han repetido una y otra vez, pero no siempre lo he escuchado ser explicado correctamente. Y es lo que quiero hacer el día de hoy, porque la Escritura dice que el justo vive por la fe. Para entender este pasaje y para entender lo que es la fe, tenemos que entenderlo a la luz del reino de Dios, porque ahí es donde vive. Es en el contexto del reino de Dios que podemos nosotros entender cómo la fe funciona. Algunos, cuando piensan en el reino de Dios, piensan que el reino de Dios es el cielo. Y sí lo es, pero es mucho más que eso. Otros piensan que el reino de Dios es la iglesia. Y otra vez, sí lo es, pero es mucho más que eso. Algunos piensan que el reino de Dios vendrá en el futuro. Otros piensan que el reino de Dios ya vino. Y los dos tienen razón. A la luz de todo esto, algunos se ponen a pensar, entonces, ¿cómo está la cosa? El reino es algo que viene, el reino es algo que ya está aquí, el reino es el cielo, pero también es la iglesia. ¿Cómo es que eso se define? Bueno, podemos definir el reino en otra forma y le voy a pedir que usted piense un poquito afuera de la caja, piense más allá, ¿sí? Ustedes son tan inteligentes que yo sé que no tengo que luchar con eso porque su inteligencia hace que ahorita mismo esté saliendo humo de sus oídos, porque están trabajando tanto su cerebro. El reino de Dios es la soberanía de Dios. El reino de Dios es todo lo que el Señor gobierna. El reino de Dios es el dominio de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando acerca de todo aquello que funciona bajo la operación del gobierno de un rey. Porque todo reinado requiere un rey. Y ese rey entonces rige, gobierna, se manifiesta en su reino. ¿Está conmigo? El reino de Dios es diferente, pero tiene similitudes al reino terrenal, excepto que el reino de Dios no tiene límites geográficos. El reino de Dios funciona como los reinos terrenales, solo que no tiene límites terrenales. De hecho, el reino de Dios se impone sobre el reino terrenal. Y eso quiere decir que nosotros, aunque vivimos en un reino terrenal, en un cuerpo humano, tenemos acceso al reino de Dios. Y que de cierta manera nosotros andamos en esa dualidad del reino de Dios y el reino de la tierra. Pero cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando acerca de un reino que también tiene su influencia en el reino material. Es un reino invisible, es un reino espiritual, pero interactúa con el reino terrenal. Pero el hecho de que sea invisible no quiere decir que no existe, porque hay muchas cosas invisibles que no se pueden ver, pero existen. Aquí está, por todos este lugar, está rebotando señales de sonido que hacen posible que mi voz sea multiplicada y que llegue hasta el balcón. Usted no las ve, pero las escucha. Hay señales radiales. Y si usted tiene un radio, pues usted puede recibir esas señales. Hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual y que es más real que el mundo físico en el cual nosotros vivimos. Yo quiero que pienses en el reino de Dios como ese reino espiritual que también influye en el reino terrenal. El reino de Dios no es geográfico, pero se manifiesta en todo lugar. En el texto que leímos, Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación para los que creen. Es decir, que la salvación es la puerta de entrada al reino de Dios. Que cuando nosotros por fe recibimos a Cristo Jesús, entramos a la salvación. Y si podemos dividir esta plataforma en dos partes, esta siendo lo terrenal y esto siendo el reino de Dios, le ayudará a usted, porque voy a ir caminando de un lado a otro. ¿Sí está conmigo? Lo que le da entrada al reino de Dios es la salvación.
Cuando eres salvo, el poder de Dios ahora es manifestado en tu vida. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvarnos, para introducirnos al reino de Dios. Y una vez que tú entras al reino, Pablo sigue diciendo, pues el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? Aquel que ha sido justificado en Cristo, aquel que tiene una buena relación con Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquel que ha renunciado a su pecado y ha invitado a Jesucristo para que sea su Señor, porque si Cristo no es tu Señor, no estás bajo su reino. Si Él no es tu Rey, no estás bajo su reino. Al recibir a Cristo como Señor, estás declarando que ahora Cristo es tu Rey. Y como Cristo es tu Rey, ahora ahora te conviertes en ciudadano del reino de Dios. Y como ciudadano del reino, ahora vives de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Como ciudadano del reino de Dios, ahora vives bajo la economía del reino de Dios. Y en el reino de Dios, la cultura es el amor, el ambiente es uno de esperanza y la moneda de transacciones es la fe. La cultura es el amor, el ambiente es la esperanza, pero la forma en que interactuamos es la fe. Es la fe. El justo por la fe vivirá. No es un mandato, es una promesa, es una invitación a un estilo de vida. Aquellos que han sido justificados han llegado a conocer el amor de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo y ahora viven en otra dimensión. Hemos entrado de la dimensión terrenal a otra que es espiritual. Y entramos y vivimos y nos movemos ahora dentro del reino de Dios. Para ellos hay una fuente, un punto de enchufe, de conexión al poder que comienza a operar en la fibra de sus vidas. Vivir por fe es una dinámica que comienza con la vida espiritual, que es totalmente contraria al síndrome de muerte que prevalece en el mundo. Es decir, que en el mundo la muerte prevalece y en el reino de Dios la vida prevalece. Todo en el mundo está muriéndose. Todo en el reino está creciendo y vivificándose. Esa es la diferencia entre las dos. Que el mundo terrenal, todo lo natural está en decaimiento. En el momento que el pecado entró en el mundo, comenzó la muerte. Estamos muriéndonos físicamente hablando cada segundo. Por eso te han salido arrugas y tu color de pelo se ha cambiado de tu lindo color rojo a tu ahora. No se ha puesto a pensar usted que todos vamos al mismo color. No importa con cuál naciste, ahora todos vamos rumbo al mismo color, ¿sí? Esto está muriéndose mientras esto está vivificándose. El síndrome de la muerte no es solo que la gente se enferma, tiene accidentes y se muere. Más bien es la muerte que gradualmente toma posesión de áreas en la vida de una persona y comienza a consumir esas áreas, sus relaciones, su matrimonio, su negocio. Sin Cristo hay un constante deterioro. Hay un deterioro moral, hay un deterioro espiritual y hay un deterioro físico. Por eso este mundo está en la condición que está. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar porque están muriendo. Y mueren primero de adentro hacia afuera. Los matrimonios no mueren externamente, mueren por dentro primero. Las familias no mueren por fuera, mueren por dentro primero. Y al morir internamente, la muerte entra y comienza a expulsar la vida. Comienza a tomar posesión de todo aquello que un día vivió y ahora está expulsando la vida. Y lo que está quedando
es la muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte se apodera por medio de una actitud que empuja hacia afuera las cosas que constituyen la vida en nosotros. Y el apóstol dice que él nunca se avergüenza de hablar de las buenas nuevas de Jesucristo, porque es el medio por el cual nos conectamos al reino de Dios. Es el poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios hace posible que entres al reino de Dios y ahora entras a la vida. Esto requiere que resuelvas un problema fundamental, porque cruzar de este lado al otro requiere que tienes que resolver el asunto de tu pecado, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El justo es aquel cuya injusticia ha sido perdonada y en su lugar ha recibido la justicia de Dios. La muerte de Jesús no es solamente un evento, es una realidad para nosotros, porque Cristo llevó nuestra injusticia a la cruz y después murió y resucitó al tercer día para darnos su justicia. Somos justificados porque Él compró la justicia en la cruz y ahora nos las entrega a nosotros para que vivamos ahora en la justicia. Y ahora Dios ya no nos dice pecadores, sino justos. Justos. La fuente de vida en todas las dimensiones se abre de par en par cuando entramos al reino de Dios. ¿No me escuchó? Ahora la vida comienza a hacer lo contrario que la muerte. Ahora la vida comienza a entrar en nosotros y comienza a expulsar todo lo que es muerte. Todo lo que nos quiere matar comienza a ser expulsado por la vida que ahora experimentamos en el reino de Dios. Esa es la diferencia entre ser una persona que no conoce a Cristo y una persona que sí conoce a Cristo. La diferencia es de que aquellos están muriéndose en sus pecados, nosotros estamos viviendo en Cristo. Y ahora la vida puede ser vivida enfrentando todos los problemas de nuestra condición humana cuando tenemos fe. Es decir, que por causa de que la vida de Dios está en nosotros, ahora podemos enfrentar toda situación por la fe. La fe es la economía de Dios. Déjenme decirles a este lado porque todavía no lo agarran aquellos. La fe es la economía de Dios. Déjenme ver si lo puedo explicar con más claridad y de esta manera poder entenderlo. ¿Le parece bien? En el reino de Dios, o más bien dicho, el reino de Dios funciona en base a la fe. Y hay tres cosas que nos ayudan a comprender este concepto de la fe y cómo funciona. Primero, la fe es como la moneda de curso legal. La fe es como la moneda. No estoy diciendo que es una moneda, estoy diciendo es como una moneda de curso legal. Note usted lo que dice la Biblia en Mateo 9:29. Se hará con ustedes conforme a su fe. Note, conforme a su fe. Esa expresión conforme quiere decir de acuerdo a. Y lo que habla acerca es de una medida. Que si tienes suficiente se hará de acuerdo a. Es decir, que así como el sistema de un país, la moneda es el método que se utiliza para vivir, para comprar, para vender o tratar. ¿Qué sucede cuando no tienes dinero? No puedes comprar nada. No puedes comprar comida ni bebida, vivienda, bienes o servicios. Sin la moneda de curso legal no puedes funcionar más allá de un nivel de sobrevivencia. En la tierra llamamos a las personas sin dinero ¿qué? Pobres. Son pobres, ¿por qué? Porque no tienen dinero. Pero en el reino de Dios, la pobreza no se mide en base a dinero, se mide en base a la fe. Recuerden al joven rico que Jesús le dice: da tu dinero a los pobres y sígueme, tendrás riquezas en el cielo. Jesús no estaba tratando de transearlo. Porque alguno diría: qué conveniencia.
No. Jesús estaba tratando de mostrarle la otra dimensión. Le estaba diciendo, da lo que tienes. No confíes en tu dinero y pon tu confianza en mí. En otras palabras, lo que ahorita te impide que yo sea tu Señor es de que tu dinero es tu Señor. Estás solo viviendo bajo la economía de las finanzas y no podrás tú seguirme hasta que primero no rindas esto y me reconozcas a mí. Y cuando me reconozcas como rey, entonces serás rico en fe. Usted puede ser pobre en finanzas, pero rico en fe. Yo te quiero decir que es más importante ser rico en fe que ser rico en dinero. Porque el dinero te lo roban, el dinero se te va, el dinero lo gastas, el dinero se pierde y el dinero es temporal. Pero la fe es ilimitada, la fe produce cosas increíbles y de hecho la fe interactúa con lo natural para producir lo que necesitas aquí. Es mucho más importante tener fe. Tal vez eres pobre en dinero, pero puedes ser rico en fe, y si eres rico en fe llegará la bendición también financiera a tu vida tarde o temprano, porque la fe mueve las cosas. Ok. Ya me estoy emocionando porque hay muchos aquí que andan muy, no tengo dinero. Pero escúchame, Dios nos ha dado la solución. Dios no te va a dar más dinero, lo que quiere es que seas rico en fe. Hágase en ti de acuerdo a tu fe. Jesús le estaba diciendo, en verdad, de acuerdo a la fe es lo que vas a recibir. Si tú vas aquí en el mundo terrenal, vas al centro comercial y quieres unos zapatos, ¿cuánto cuestan? $90. No los tengo. ¿Qué te va a decir el que está trabajando ahí, el trabajador? Te va a decir adiós. No te va a dar nada porque no tienes ¿qué? Dinero. De acuerdo a tu dinero es lo que recibes. En el reino, de acuerdo a tu fe es lo que recibes. En los evangelios vemos a Jesús preguntar una y otra vez, ¿crees? ¿Qué está diciendo? ¿Tienes? ¿Tienes suficiente? Él pregunta cosas así y cuando la lees dice, ¿por qué le está preguntando eso? ¿Crees que puedo sanarte? Le pregunta al hombre ciego. Pues claro que puede sanarlo. ¿Por qué le pregunta? No era que no podía sanarlo, no estaba hablando acerca de él, estaba hablando acerca del recipiente. Si el recipiente no tiene fe, nada sucede. Dios es todopoderoso, nadie lo cuestiona. Lo que hace la diferencia si vas a recibir de él o no es tu fe. Voy a esperar que se asiente eso sobre usted porque sí, es tu fe. Dije, es tu fe. Escúcheme, la economía del reino es la fe. El justo vive por la fe que tiene. Lo que recibe el justo es de acuerdo a la fe que ha podido crecer en su vida. Si no tienes fe, no tendrás nada. En Mateo 15:28 le dijo a la mujer, mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Wow. Ella viene pidiéndole por su hija enferma y ella tiene una interacción con Jesús y Jesús dice, wow, con tus palabras declaran que tienes mucha fe, es lo que necesitas, vete, tu hija quedó sanada por tu fe. Lea la Biblia, ahí está. Si tienes fe, la economía de Dios se mueve en base a fe. Y si no, no. Segundo, todo en el reino se recibe por la fe. Todo en el reino se recibe por la fe. Marcos 9:23 dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Quiero que subrayes la palabra todas. ¿Cuántas? 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 Todas las cosas son posibles para el que cree.
Nada en el reino se recibe sin fe. La fe es necesaria para vivir en el reino. Es por eso que Satanás nos ataca, para robarnos nuestra fe. Si él logra robar nuestra fe, entonces estaremos en bancarrota espiritual. Por eso el Señor dice en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hoy en día, Satanás utiliza la tragedia, la enfermedad, las dificultades, el dolor, para desanimarte. Porque de repente alguien se enferma. Te quitaron el trabajo. Te dijeron no en el ascenso. Y cuando Satanás logra desanimarte, te robó tu fe. Él te quita las cosas aquí, porque a él no le interesa tu dinero, no le interesa tu casa, no le interesa tu carro. A Satanás no le interesa lo que tienes, lo que le interesa es tu fe. Porque si logra robar tu fe, entonces te apartará de Dios y entonces serás presa fácil en sus manos. Él busca a la gente deprimida, la gente que no creo, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué no me contestó? No se enoje conmigo, solamente estoy diciendo la verdad. De repente, esa es una arma poderosa. Yo escucho a gente todo el tiempo quejándose de Dios. ¿Por qué Dios no contestó? ¿Por qué no hizo el milagro? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no me dio? ¿Por qué no me hizo? Hermano, eso es lo que Satanás usa para robarte la fe. Y si tú pierdes tu fe en Dios, entonces lo pierdes todo. Porque todo, ¿cuánto? Todo funciona en base a la fe. Si no tienes fe, dejas de funcionar. Satanás es bien astuto. Él sabe cómo desanimarte, porque el desanimado no cree. El cabizbajo no cree. El deprimido no cree. El triste no cree. Déjeme seguir, porque ya están poniéndose tristes algunos, para que se ponga alegre. Si Satanás te roba las cosas y tú permites que él te robe tu fe, entonces vas a quedar totalmente expuesto. Tercero, los principios del reino se activan por la fe. La Biblia dice en Mateo 13:58, debido a la fe de ellos, no hizo muchos milagros ahí. Quiero que lo leas en voz alta. ¿Sí? ¿Listos? 1, 2, 3. Debido a la falta. Ahora quiero que lo digas como si lo crees. 1, 2, 3. Debido. ¿Qué es lo que impidió los milagros? Falta de fe. Porque los principios del reino se basan en la fe. Se activan por la fe. Las leyes del reino funcionan por la fe. Y cuando no hay fe, no funcionan. La fe es lo que jala el gatillo para que funcionen. Necesitas fe. Y el reino de Dios se mueve y funciona de esta manera. Para disfrutar los beneficios del reino, un ciudadano debe entender las leyes y cómo funcionan esas leyes. Aquí en Estados Unidos nosotros vivimos bajo ciertas leyes y recibimos ciertos beneficios que no se encuentran necesariamente en otros países. Y tienes tú que saber cómo funcionan esas leyes para obtener el mayor beneficio. Hay cosas que no aprovechamos de este país porque no conocemos las leyes. Y cuando conoces cómo operan, puedes beneficiarte de ellas y entonces van a bendecirte. Lo mismo en el reino de Dios. En el reino de Dios las leyes se activan por la fe. Fe es lo que activa las promesas de Dios.
las revelaciones de la palabra de Dios. La fe es lo que le da vida, es lo que despierta, es lo que hace florecer nuestra vida. Es la fe que tenemos en el Señor. En el reino de Dios todo se enciende por causa de la fe. Yo no sé si usted va a poder ver esto de donde usted está, pero traje mi cargador el día de hoy porque quiero que usted lo pueda ver esto. Acá está muerto, nada funciona, pero cuando entras en el reino, entonces de repente todo vive, como que se enciende. En el reino de Dios se activan los principios y las leyes del Señor. Se activan acá no, aquí sí. Y cuando hablamos acerca del reino de Dios, estamos hablando acerca de que la fe hace que todo reviva, hace que se prenda todo, hace que todo llegue a vivificarse, porque estás dentro del contexto del reino, y en el reino la fe activa todo. Es por eso que la Escritura dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que a pesar de que el hombre natural pueda leer, estudiar o citar la Biblia, no tiene un efecto positivo en su vida. Hay gente que vive acá solo en lo natural, que lee la Biblia, inclusive la citan. Yo escucho políticos citar la Biblia, y como dice la Biblia, pero no tiene ningún efecto en sus vidas. No hay poder, no la están viviendo, no la practican y no la pueden practicar. Es decir, que está muerto. La palabra de Dios, cuando entras en el reino, de repente como que vive, como que te abre los ojos, como que puedes entender. Ahora entiendo lo que Dios quería decir. Y ese texto ahora como que se ilumina, lo puedes entender ahora, porque ahora tú vives en el reino de Dios. Acá tú no entiendes nada, aquí comienzas a entenderlo todo, porque estás viviendo en el reino de Dios. Acá tú puedes experimentar la religión, pero no la vida en el Espíritu, porque es solo aquí que se experimenta la vida en el Espíritu. Aquí yo veo a gente que levanta sus manos y está llena de Dios y comienzan a llorar y sienten bien lindo, y acá la gente lo ve y dice: déjame ver si me funciona a mí, y levantan las manos y nada pasa. Nada pasa. ¿Por qué? No es por las manos levantadas, es por la vida que existe ahora en esa persona. Aquí la gente ora, intercede y Dios hace milagros. Aquí la gente tiene plegarias y nada sucede. Es porque aquí la vida de Dios comienza a fluir en otra forma. Estamos entrando a otra dimensión. Aquí es donde Dios se mueve. Aquí es donde la fe comienza a empujarnos hacia adelante. Aquí es donde comenzamos a elevarnos de gloria en gloria en Cristo Jesús. Aquí es donde la vida comienza a tener significado. Aquí comenzamos a entender las cosas. Acá podemos ver. Pero acá podemos ver con los ojos de Dios. Acá podemos escuchar, pero aquí podemos escuchar la voz de Dios. Acá nosotros podemos tal vez inclusive experimentar la religión, pero aquí se experimenta la vida de Dios. Es totalmente diferente, totalmente distinto. Y es porque cuando entras al reino de Dios es la fe que activa los principios, las leyes de Dios. Y cuando tú activas esas leyes, comienzan a beneficiarte en gran manera. ¿Cómo se obtiene la fe? Porque yo creo que la quieres. Es importante recordar que no estamos hablando de fe como algo separado de Dios. Es decir, no es la fe, no tenemos fe en la fe. Nuestra fe está depositada en Dios. Si nuestra fe está depositada en la fe, entonces no va a funcionar o quedarás desilusionado. Pero si tu fe está en Dios, entonces tendrás lo que Dios tiene para tu vida.
¿Usted recuerda que cuando estábamos predicando sobre los yo soy de Jesucristo, uno de ellos es yo soy el pan de vida? Y Él les dijo a ellos, ustedes vienen buscando pan, no me vienen buscando a mí. Vienen buscando a ver qué consiguen de mí, pero a mí no me quieren, quieren el pan. Y la lección que Jesús nos quiere enseñar aquí es esta: no busques el pan, busca el panadero. Porque si buscas el pan, vas a tener muy poco si es que tienes algo. Pero si buscas al panadero, siempre tendrás pan. Porque donde está el panadero siempre habrá pan. Busca a Dios y encontrarás la fe. No busques la fe, busca a Dios. Si buscas a Dios, tendrás la fe. Búscalo a Él. De Él fluye la fe. Él es el que te da fe. De Él proviene la fe. Vea lo que Jesús dice en Marcos 11, 22 y 24. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en ¿quién? En Dios. Él no dijo, tened fe en la fe. Porque hay muchos que quieren los beneficios de Dios sin tener a Dios. Es decir, quieren los beneficios del reino sin tener a un rey. Y para que tú puedas tener los beneficios del rey, tienes que estar bajo su reinado. Muchos quieren los milagros de Dios, pero no quieren a Dios. Quieren el beneficio de Dios, pero no lo quieren a Él. Quieren los beneficios del reino, pero no quieren someterse al Señor. Estoy hablando español. ¿Me permite decir la verdad del día de hoy? Tú no puedes tener los beneficios de un reinado si no estás sujeto a ese rey. Y hay muchos que quieren el cielo, quieren la sanidad de su cuerpo físico, quieren la bendición financiera, pero no quieren a Dios. Y la única forma de recibir los beneficios del reino es cuando Él se convierte en tu rey, en tu Señor. Por eso decimos Señor. Señor es uno que gobierna nuestras vidas. Y cuando tú te sometes a ese rey, entonces vienen todos los demás beneficios. No es la fe en la fe, es fe en Dios. Es Dios que hace que el poder surja en nuestras vidas. Es Dios que hace el milagro, no la fe. Dios hace el milagro. Dios trae la provisión. Dios trae la sanidad. Dios es. No es la fe. Dios usa la fe, pero no es la fe, es Dios que lo hace. Y es Dios que da la fe. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Para entender este concepto, usamos el poder de la corriente eléctrica. Porque el síndrome de la muerte que hablamos anteriormente, cuando nos desenchufamos de Él. Cuando te alejas del Señor, cuando te apartas, es cuando te desconectas. El poder para la salvación sucede cuando te enchufas a Él. Él nos ofrece su poder si es que vivimos en Él. Y hay 3 puntos de conexión o tres formas que tenemos que siempre mantener en mente cuando hablamos acerca de la fe y el poder de Dios. Primero, conéctate al poder de Dios. Como su poder nos da fe para ser salvos. Primero, su poder nos da fe para ser salvo. Escúchame, sin fe no puedes ni siquiera ser salvo. Es Dios poniendo fe en tu corazón que hace posible que abras tu corazón en fe para recibir al Señor. Aún la fe para la salvación procede de Dios. Es ese poder que viene. Pero escúchame, la fe solo viene cuando estás en el contexto de Dios. La fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Es en el contexto de Dios que la fe surge en la vida. Segundo, su poder nos da fe para vivir. Es decir, que nos sana, nos bendice con provisión, nos libera de ataduras, nos restaura emocionalmente, nos libera de opresión, etcétera, 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 etcétera. La fe, su poder nos da fe para que podamos nosotros vivir y vamos a interactuar en base a la fe que Él nos está dando. Y tercero, su poder nos da fe para servir.
nos empodera. Si utilizo otra vez más mi cargador, si yo quiero que este cargador sirva, tengo que enchufarlo a la corriente. Una vez que está cargado, ahora se convierte en un transmisor del poder de Dios. El poder que recibí yo ahí eléctrico, ahora está aquí, y ahora de aquí sale para cargar su teléfono. De aquí sale para poder utilizar mi computadora. No es el poder de simplemente el cargador, es el poder de la corriente que viene de la planta, que le da poder, pero ahora empoderada, ahora con esa corriente, ahora puedo llevar ese poder donde quiera que yo vaya. Y me puedo subir a un avión y puedo cargar ahí mi batería, puedo irme a cualquier lugar y ahí está el poder de Dios. Escúchame, cuando Dios habla acerca de servirle a Él, está hablando acerca de que tú te conectes a Él y luego te empodera para que ahora a través de ti Él pueda tocar a un mundo que necesita de Dios. Que ahora a través de ti el poder de Dios pueda ser manifestado a otra persona. Que ahora a través de ti Dios comience a hacer milagros. Y por eso dice la Escritura, y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, no por tu poder, por el poder de Dios. Y ese poder de Dios viene cuando te enchufas a su poder. Cuando te conectas a Él, entonces el poder de Dios viene. Y este es el poder que nos ayuda a vivir por fe. Es este poder que nos ayuda a interactuar con el mundo. Es este poder que nos ayuda a vivir en toda situación. Es este poder que nos ayuda a enfrentar las dificultades y superarlas en el nombre del Señor. Es el poder que está dentro de nosotros, que viene cuando nos enchufamos a Dios. Y cuando recibes de Dios ese poder, ahora tú lo puedes transmitir a todas las demás áreas de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está conmigo el día de hoy? Es el poder de Dios. ¿Por qué es que es tan difícil orar, leer la Biblia? Cada año les presentamos un mensaje de cómo hacer un devocional y sin embargo todavía tenemos un montón de devocionales allá atrás. No estoy vendiéndolos, estoy simplemente diciendo. ¿Por qué es que encontramos tan difícil leer la palabra? ¿Por qué es que la oración es la reunión de más baja asistencia que todas las demás? Tú dile a la gente, vamos nosotros a orar, y te llegan 3 pelones. Dile a la gente, vamos a comer todo el mundo llega, todos llegan. ¿Leíste tu Biblia esta semana? Es que me pasó esto, Es difícil porque Satanás lucha en contra de eso. Porque si tú no te conectas con el poder, con la fuente, tú no tendrás poder. Pero si te conectas con la fuente, tendrás poder. Muchos viven sin poder porque no se conectan a la fuente. No tienen fe para creer. Se tropiezan con el problema más pequeño. Se desaniman con la situación más mínima. Se ahogan en un vaso de agua. Y estos son creyentes porque les falta poder. No podemos vivir y tener matrimonios exitosos sin poder. No podremos tener ministerios increíbles sin poder. Lo que nos falta es el poder de Dios. ¿No cree que es tiempo de llenarnos de su poder? La fe viene cuando nos enchufamos a Él. Ya no estamos sujetos al síndrome de la muerte. Ahora estamos sujetos al reino de Dios. Pero a pesar de que estamos en el reino de Dios, seguimos desconectados de Él. Cuando no sabemos cómo pensar, su poder transforma nuestra mente y nos da fe para avanzar hacia nuestro futuro. Cuando nos encontramos o cuando no encontramos solución,
Su poder nos hace prevalecer, dándonos esperanza para seguir creyendo a pesar de la incertidumbre. La fe enfrenta el problema, no huye de él. Cuando estamos en un callejón sin salida, su poder hace un nuevo camino por medio de la fe. Pero necesitamos el poder de Dios. Cierre sus ojos. Su poder está disponible para ti. Pero tú tienes que conectarte, tienes que enchufarte. Hoy Dios quiere darte vida eterna. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero tienes que enchufarte a su poder. Hoy yo quiero orar por ti. Si estás viviendo lejos de Dios, hoy es el día para acercarte y experimentar el poder que hace posible que tus pecados sean perdonados. El poder para cambiar tu vida, el poder para darte un nuevo comienzo. Si hoy quieres dejar ese estilo de vida que no le agrada a Dios, ese estilo de vida que está destruyéndote, hoy es el día que Dios quiere cambiarte. Recuerda que es la fe que trae la salvación y que nos introduce al reino de Dios. ¿Cómo puedes tú conectarte a ese poder? Creyendo en tu corazón y confesando con tus labios. Si dentro de ti estás sintiendo el deseo de hacerlo, si está surgiendo en tu corazón algo que te dice, yo necesito a Dios, yo quiero más, yo quiero que mi situación cambie. Si comienzas a contemplar la posibilidad de cómo serían las cosas de una manera distinta, yo quiero decirte el día de hoy que es Dios poniendo fe en tu corazón. Fe para que hagas la decisión más importante en tu vida, para que tomes el paso hacia adelante y que hoy puedas decir, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ser parte de su reino y ser recipiente de todos los beneficios que su reino me quiere otorgar. Y si ese eres tú, entonces yo quiero orar contigo. Quiero orar contigo para que hoy mismo, hoy puedas tú cruzar al otro lado y entrar a la vida que Dios quiere darte. Si ese eres tú, donde quiera que estés, levanta tu mano, porque al hacerlo estás tomando un paso de fe. Gracias, va tu mano.